Y bueno, estamos acá con el tema. El tema es un poquito a raíz de lo que estamos vivenciando en este tiempo. Y es un tema doctrinal. Esta vuelta es un tema doctrinal. Hay muchas ideas en cuanto a qué es un verdadero israelita. Hace poco me topé con una persona judía, ¿no? De sangre judía, y me preguntó si era judío. Yo dije sí, pero, y los pero implican que no hay convicción. Entonces, a raíz de esto, como me pasó en algún otro momento, empecé a estudiar qué es un verdadero israelita y qué es un verdadero yaudí o judío para Yahweh. Entonces vamos a ver Juan capítulo 1, según nuestro Mesías, para él hay verdaderos israelitas e israelitas que dicen ser, pero no son. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante. No sé si Emma podés ponerme en la lectura. Juan 1, versículo 43 en adelante, ¿no? Dice: el siguiente día quiso Yahshua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yahshua, hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Yahshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mi versión en la pellita dice: he aquí un verdadero hijo de Israel en quien no hay engaño. Si uno va al libro Apocalipsis 14, vamos a ver que la descripción de Natanael está relacionada con una característica de aquellos que viven en el último tiempo. En Apocalipsis capítulo 14 encontramos a los 144.000, que es el remanente, y una de las características que está en el versículo 5, si no me equivoco, dice así: que no fue encontrado engaño en su boca porque son sin mancha. Para Yahshua, Natanael era un verdadero israelita, no porque descendía de Israel, sino porque realmente él era una persona que buscaba de Yahweh en forma directa. ¿Cómo lo sé? Por el versículo que sigue. Porque Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Y entonces Yahshua le dice: antes que Felipe te llamara para venir, yo ya te había visto debajo de la higuera. ¿Qué es lo que estaba haciendo Natanael? Estaba orando. ¿Por qué? Porque él quería saber la verdad. Y la verdad no la vamos a encontrar en un pastor. Un pastor o un maestro está para compartir la palabra como estoy haciendo yo ahora. Pero no es garantía absoluta si usted no se postra y ora para ver si las cosas que estamos diciendo son verdad, como hicieron los bereanos con la Escritura. Él quería saber si él estaba buscando al Mesías verdadero. Y su oración fue respondida. ¿Por qué? Porque él debajo de la higuera estaba orando. Porque él quería conocer el tiempo, quería saber quién era el verdadero Mesías, y vino la respuesta. Si nosotros vamos al caso de la palabra Israel, vamos a ir a Génesis o Bereshit capítulo 32, la historia de un engañador, que puede ser usted si es que está en un templo, en una sinagoga, en una catedral católica. Hay muchos que, como Jacob o Jacob, cuyo nombre es suplantador o engañador, tratan de vivir una vida queriendo hacer la voluntad de Elohim, pero por sus propias fuerzas. Él engañó a su hermano porque quiso comprar la primogenitura con un plato de lentejas que le ofreció mediante un ardid. Él le mintió a su padre haciéndose pasar por su hermano Esaú para tratar de obtener lo que ya le había sido dado por una promesa que está en la Escritura: que el hijo mayor serviría al hijo menor. Sin embargo, él quiso hacer las cosas por su propia voluntad. Vivió una vida fracasada, una vida de querer hacer las cosas por su propia voluntad, hasta que un día, después de que le pasaron infinidad de cosas que por el tiempo no da para que charlemos en esta hora,
tuvo la oportunidad de su vida. Como la tuvo usted, como la tuve yo, como la tenemos todos. De encontrarse realmente con el Salvador. Tal como le pasó a Natanael. Y esa oportunidad, este varón, cuyo nombre era engañador o suplantador, no la quiso perder. Se encontró con el ángel de Yahweh, con Yahshua mismo, así como se encontró Pablo, Shaul, otro, que quería hacer las cosas según su voluntad, pero no tenía una comunión íntima con su Creador. Decía conocerlo, pero no lo conocía. Y esta persona, Jacob, no quiso desperdiciar esa oportunidad. Y por la noche se le apareció en el versículo, vamos a leer capítulo 32 de Bereshit, de Génesis. Dice que él sacó toda su gente, la hizo cruzar del otro lado del río y se quedó solo. Ni esposa, nada, solo, a solas. Porque Yahweh quiere que un verdadero israelita se encuentre a solas con él. No puede haber alguien más. Y pasó la noche. Y apareció un varón y luchó con ese varón, sin saber quién era. El varón le dice en el versículo 26, déjame ir porque ya raya el alba. Es algo que estamos aprendiendo, a buscar a Yahweh antes que el sol salga. Porque cuando sale el sol, el ángel tiene que ir, tiene que partir. Y entonces le dice, déjame ir porque ya raya el alba. Ya sale el sol, cuando sale el sol tenemos que ir a trabajar. Pero Jacob respondió, si no me bendices, no te voy a dejar. Él era la oportunidad de su vida y recibió la bendición. Tuvo un encuentro personal con Yahshua, con el ángel de Yahweh. Y entonces le preguntó su nombre, el ángel, y él en el versículo 27 le dice, yo soy el engañador. Entonces el varón le dijo, ya tu nombre no va a ser más engañador. Ya no va a engañar más a nadie con tu fachada de adventista, de judío, de católico. Se acabó. Vos ya tuviste un encuentro conmigo, así que tu nombre va a ser Israel, porque has luchado con Yahweh y has vencido. Has aprendido a luchar con Él, a confiar en Él. Y la Escritura enseña que un verdadero israelita es aquel que confía en Yahweh. Es el verdadero olivo. Ustedes van a ver que la palabra olivo está emparentada con aquellos que confían en Yahweh. Vamos a Salmos. Estoy resumiendo, lamentablemente viene campana, tardé un poquito y tengo que resumir el tema que estaba bien preparadito, pero tengo que resumir y las partes más importantes voy a dar. La Escritura dice en el Salmo Teilim 52, versículos 7 y 8. El hombre que no puso su confianza en Elohim, sino que confió en su mucha riqueza, dice la versión Pellita, y se enalteció a causa de sus posesiones. Pero yo, dice, aquel que confía en Yahweh, soy como un frondoso olivo en la casa de Elohim, porque he confiado en la misericordia de Elohim por siempre y para siempre, y por eso te alabaré por lo que has hecho, y anunciaré tu nombre por siempre, Yahweh, para siempre en presencia de tu justicia. ¿Cómo es una persona, cómo se ve una persona que confía y espera en la misericordia? Como lo hizo Abraham, que tuvo que esperar muchos años para que se cumpla la promesa del hijo. Después de haber querido ayudar o escuchar la voz de la mujer cuando no correspondía, y hizo caso y trató de ayudar a Elohim teniendo un hijo con su sierva, después de ese error tuvo que esperar 13 años, pero la promesa se cumplió y él aprendió a confiar en Yahweh. Acá dice que uno es como un olivo frondoso. ¿Por qué digo esto? Porque Israel se lo compara con el olivo. En Romanos capítulo 11, hablando acerca de los gentiles. Los gentiles son aquellos que estaban sin Elohim, sin Dios, sin Mashiach en el mundo, sin esperanza. El Israel en la carne no cumplió su propósito como correspondía, tenía que haber sido Jorlamot, luz para las naciones, pero sí uno sí cumplió, Mashiach, el cual fue luz para las naciones. Vinieron el de Tiro, de Sidón, vino el Cornelio, vine yo, viniste tú, que no conocía, porque él fue luz para las naciones. Pero hablando del olivo, dice que algunas de las ramas del olivo
fueron sacadas. Eso está en el versículo 17. O sea, muchos que pertenecían al pueblo de Israel en la carne fueron sacados como ramas para injertar a alguien que no sabía de las cosas espirituales, como yo, como vos, tal vez, y fue introducido. Y fue injertado, dice en el versículo 17, si alguna de las ramas fueron cortadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de lo mejor del olivo. Lo mejor del olivo es el aceite, es el Espíritu Santo, es la Ruach HaKodesh. Los judíos pensaban, ¿se acuerdan cuando Pedro fue con sus compatriotas? Que el perdón se podía recibir a aquellos que no eran judíos o israelitas en la carne, pero no el Espíritu. Sin embargo, Yahweh le mostró que el Espíritu Santo lo puede recibir todo aquel que cree. Lo mejor del olivo. Pero dice que no te hagas alarde del versículo 18, porque aunque hagas alarde de ello, no eres tú quien sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Es evidente, nosotros si no estamos afianzados en la raíz, que es el Mashiach, vamos a ser también desechados. Pero dice, pero tal vez diga de las ramas que fueron cortadas, yo fui injertado en lugar de ellas. Y el versículo 20 tiene algo maravilloso. Bien, ellas fueron cortadas porque no creyeron. La razón por la cual el pueblo de Israel en la carne fue cortado del olivo natural es porque no creyeron en el Mashiach, en el Mesías. Y al no creer en el Mesías, no creyeron en la promesa que les fue dada a Abraham, que decía que en tu simiente, o sea en el Mesías, serían benditas todas las naciones de la tierra. Al rechazar la simiente, rechazaron todo ese árbol genealógico que señalaba Mashiach. Y ahora si Mashiach no está en la vida de las personas, dejan de ser parte de Israel. Por eso el apóstol Pablo, en el mismo Romanos capítulo 9, dice, versículo 6, no todos los que pertenecen a Israel son Israel. Como Yahshua vio en Natanael, que era un verdadero israelita, pero no todos los que son Israel realmente son el verdadero Israel. Entonces Pablo hace una pregunta en el versículo 11, y voy acortando. Dice, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Muchos dicen que lo que vamos a ver en el 11 un poquito más adelante, tal vez con esto ya vamos a ir finalizando por el tiempo, es que al final del tiempo todo Israel en la carne va a ser salvo. Eso es una gran mentira, por lo menos hasta lo que yo entiendo hoy. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando hace la pregunta en el Romanos 11, dice, ¿no ha desechado Elohim a su pueblo, a Israel en la carne? De ninguna manera. Y ahora dice, ¿por qué? Porque yo también soy de Israel. Quiere decir que Yahweh no desechó a Israel como pueblo, porque Pablo era parte de Israel en la carne, y él lo va a decir en los versículos que siguen. Entonces, y después va a expresar una analogía con Elías, cuando dice que en tiempo de Elías pensó que estaba solo, pero había 7.000 almas que no habían doblado su rodilla a Baal. Por eso dice en el versículo 7 de Romanos 11, Israel no logró lo que buscaba, pero los escogidos lo lograron. Dentro de Israel están los escogidos, como fue Pedro, Juan, Santiago, que eran judíos de Israel en la carne, pero escogidos porque escogieron andar con Mashiach. Siempre un israelita fue el que escogió andar con el Mesías. Pero el resto de ellos, dice el versículo 7, fueron cegados en su corazón. ¿Cuál es la oportunidad de ellos? Versículo 23 lo aclara. Si ellos no permanecen en su incredulidad, también ellos serán injertados. ¿Cuándo? En el tiempo de las conquistas. Por eso los versículos que siguen dice, deseo pues, hermanos míos, que conozcan este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá Sion el Redentor, y apartará la iniquidad de Jacob, y entonces tendrá un pacto conmigo cuando les haya perdonado sus pecados. El pueblo de Israel en la carne, al cual amo, como amo a cualquier persona, sea la denominación que sea, o si no es
cristiano lo mismo, porque debemos amar al prójimo, debemos amar a las personas porque son creación de Elohim. Pero acá hay un misterio, que es que mientras dure el tiempo de los gentiles, es el tiempo para que entres tú, si me estás escuchando, hermano israelita en la carne, para que mientras haya tiempo y los gentiles no hayan entrado todos, tú también entres, porque no hay diferencia ahora, porque no hay judío ni griego, todos entramos por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué busca el Padre hoy? Los últimos dos pasajes. Están en Juan capítulo 4. Judío quiere decir adorador de Yahweh. Una vez una mujer dijo, ¿dónde hay que adorar? La mujer de Samaria dice, en Judea, en Jerusalén, en Samaria. Y es lo mismo que nos dice hoy, dice, mira mujer, iglesia, créeme que viene el tiempo en que ni en este monte ni en Jerusalén, no es en un lugar, adorarán al Padre, a Yahweh. Eso es Yahudí, adorador de Yahweh. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los Yahudí. Pero viene el tiempo, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores. Él quiere que adoremos en espíritu y en verdad. Último pasaje, Filipenses 3. No me dio tiempo para desarrollar qué es un verdadero Yahudí, un verdadero judío, pero vamos a leer Filipenses capítulo 3 y termina. Por tanto, hermanos míos, regocíjense en nuestro amo. No me es cansado escribirle las mismas cosas porque son una advertencia para ustedes. Tengan cuidado con los perros. No se habla de los perros comunes, sino ahora lo va a decir. Estén alerta con los malos obreros. Tengan cuidado con lo de la circuncisión, que andan queriendo cortar el prepucio, pero no porque andan en el espíritu, sino porque andan en la carne. No es que yo no crea en la circuncisión, eso es para otro tema. Pero acá aclara bien Pablo en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Elohim en espíritu. Las mismas palabras de Yahshua. Si tú crees en Yahshua como Salvador y adoras a Yahshua, al Padre en espíritu, entonces puedes gloriarte en Yahshua HaMashiach y no teniendo confianza en la carne. Los verdaderos adoradores son los que adoran a Yahweh en espíritu y en verdad. Si Mashiach no está en nuestro corazón, que es el espíritu y la verdad, es imposible adorar. Por eso el apóstol Pablo aclara y diciendo que la promesa dada a Abraham fue hecha para su simiente, no como hablando de muchos, sino de Mashiach. Que Mashiach, Jesús, como le dicen habitualmente, pero que es Yahshua en hebreo, Yeshua, bendiga tu alma, tu corazón, y si todavía no le entregaste la vida a Él, hoy es el día para que abras tu corazón, dejes de jugar a la iglesia y tengas un encuentro como tuvo Paulo, Saúl, Natanael y el mismo Jacob, cuyo nombre, después de haber entregado a Mashiach, fue Israel. El verdadero Israel es el que confía en Yahweh y el que se siente como un árbol frondoso, como nativos fondos. Que Yahweh te bendiga, te guarde. Y bueno, nos vemos la próxima, si Yahweh lo permite, el próximo miércoles a las 22. Muchas